La paz de Cristo, hermanos. Una vez más, bienvenidos a la casa de Dios. Aleluya. Les invito a Génesis capítulo 2. Dios está preparando a su iglesia porque va a venir por ella. Por eso la está preparando, porque va a venir por ella. Gloria a Dios. Capítulo 2 de Génesis, verso 15, 16 y 17. Lo leemos en el nombre de Jesús si ya lo tiene. No es muy difícil encontrar Génesis. Es sencillo encontrar Génesis. Y es la segunda página, así que está fácil. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, verso 15, en el nombre de Jesús. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Señor Jesús, muchas gracias le damos por esta reunión, por usted, mi Dios, porque usted es el que nos trajo, aleluya, porque usted es el que nos tiene aquí, porque somos suyos, porque nos trajo para alimentarnos, para bendecirnos. Gracias. Gracias por lo que ha estado haciendo, mi Dios, desde que llegamos. Y gracias por lo que va a seguir haciendo en esta enseñanza. Me pongo en sus manos, le pongo a mis hermanos en sus manos y le pido que sea su Espíritu Santo moviéndose para bendecirnos, para edificarnos y para glorificar su nombre. Así, mi Dios, tome control. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Aleluya, alabando a nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza, el título de esta enseñanza, hermanos, es Dios de pactos. ¿Cómo se llama la enseñanza? Dios de pactos. Muchos no han entendido que nuestro Dios siempre ha tratado con el hombre a través de pactos. Nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios no trata de manera casual, no trata de manera momentánea que se le ocurre hoy a nuestro Dios. Nuestro Dios tiene planes desde que puso al primer hombre en la tierra, tiene planes, tiene propósitos. Y no solamente eso, sino que nuestro Dios trata con el ser humano desde que lo puso en la tierra a través de pactos. Porque un pacto, hermanos, es algo necesario. Un pacto es más allá de lo que cuando no lo entendemos pensamos. Que Dios es Padre de todos y que Dios está en todas partes y que Dios a todo el que le clama lo oye y que nomás hay que hacer esto. No, hermano, nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios de pactos. Y si no lo entendemos, es posible que nosotros no estemos dentro de ninguno de sus pactos o que nos salgamos de sus pactos. Porque un pacto, hermanos, es un compromiso. Eso es un pacto. Es un trato. Es un compromiso sellado en algunos de los casos por la sangre y en otros
por la palabra de Dios. Aunque todos van sellados con la palabra de Dios, pero en algunos casos los más importantes fueron sellados con sangre. Llevan un sello. Y eso es un trato que Dios hace con el ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque el trato, vamos a decir como nosotros ahora lo usamos nosotros, el contrato. Voy a poner un ejemplo. Un trato, un pacto es un contrato. Un contrato que usted hace con alguien. Cada vez que usted va a comprar un carro a pagos, una casa a pagos, cada vez que va a hacer algo, a rentar una casa o usted la renta a alguien, se firma un contrato. ¿Amén? ¿Para qué se firma? Porque ese contrato le ayuda a usted a entender sus derechos y sus responsabilidades. Y por esas reglas que están en ese contrato se va a guiar su relación, sea con el banco, sea con cualquier financiera, o si está rentando una casa, va a ser lo que lo va a regir con la persona que se la está rentando. Pero es un contrato que usted está haciendo que tiene reglas que hay que seguir. Es un trato donde las dos partes lo firman y se comprometen a guiarse por ese trato. Cuando usted llega ante un juez por una demanda de incumplimiento de contrato o por cualquier otra cosa en relación a un asunto de esos, lo primero que le va a decir el juez, los papeles del contrato. Ahí va a decir cuánto interés, cada cuándo, cuántos pagos, qué días se dan, etcétera, etcétera. Ahí dice todo. Si usted hace una demanda, el juez se va a guiar por lo que dice el contrato. Usted no puede pedir más de lo que dice el contrato, ni le pueden pedir más a usted de lo que dice el contrato. Hay un montón de... El matrimonio es un contrato, es un pacto que se hace entre una mujer y un hombre. Y es un pacto que se hace delante de Dios. ¿Ven? Ahora, ahí están estipuladas las reglas. Que a veces nos podemos casar sin entender cuáles son nuestras reglas y nuestras obligaciones. Que puede suceder eso en todas las áreas cuando no entendemos que estamos firmando un contrato. Ese es un pacto. Entonces nuestro Dios no trata nomás así, hermanos. Nuestro Dios ha tratado con el hombre desde que puso a Adán y Eva en el jardín, ha hecho pactos con él. Y dice su palabra que Él está ligado a nosotros, obligado a nosotros, porque Él se obliga a sí mismo por su palabra que Él dio. Amén. Entonces, cuando es una promesa de Dios y usted quiere pedirle algo a Dios, usted viene y le dice, tú me lo prometiste. Amén. Ahora sucede de que si usted viene a reclamar algo que Él le prometió y usted le está fallando en la parte que usted se comprometió a hacer, pues entonces no le va a ir muy bien. Le voy a decir por qué. Un contrato, tenga los puntos que tenga, en cuanto uno de los dos que firmaron ese contrato no lo cumpla, ¿sabe lo que dice el juez?
con ese contrato que alguien incumplió, ya ese contrato fue quebrado. Ya no puede usted reclamar, ni nos podemos guiar por ese contrato. Vamos a arreglar y volver a renovar y a llegar a otro acuerdo, porque usted está quebrando ese contrato. Si lo que usted quedó de hacer no lo hace, le quita el derecho a usted a pedir, porque usted fue el primero en que quebró ese contrato. Entonces yo puedo llegar a pedir cuando yo cumplo mi parte. Cuando yo no cumplo mi parte, hermano, no tengo derecho a ir a pedir que el otro cumpla y sea fiel al contrato cuando yo le he sido infiel. Amén. Nuestro Dios hizo contratos con el hombre desde que lo puso en la tierra. Bíblicamente, hermano, los teólogos dicen que hay 8 contratos aparte de los personales. Por decirle, le voy a decir, cuando Josué fue puesto en el puesto que Dios lo puso, Dios hizo un contrato con él, que hemos estado tomándolo para las enseñanzas pasadas. Josué del capítulo 1 hasta el 12, pero en el del 7, 8 y 9 vemos ahí, donde Dios le promete: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Amén. Y no te dejaré ni te desampararé. Amén. El libro de esta ley nunca se va a apartar de tu boca, para que guardes y hagas conforme a todo. Casi me dan ganas de decirle como algunos predicadores, repita conmigo, todo. Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Termina, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Solamente que guardes y cumplas lo que está escrito en este libro de la ley. Amén. Josué acepta. Y ese es el trato que hizo, ese es un trato personal. Pero los teólogos consideran que hay 8 pactos que Dios ha hecho con la humanidad a través de un hombre, pero que eran para otros también. Empezando desde Adán. Adán no le explicó mucho, hermanos. Adán solamente, Dios hizo un huerto, puso árboles, Dios lo hizo todo, aquel huerto lo hizo Dios. Puso 4 ríos que corrían y llegaban, hermanos, y todo era regado. Y era un huerto enorme, para que, hermano, para que hubiera todo esto, era un huerto enorme. Dice que puso de todos los árboles ahí. Creó, hermanos, de todo ahí. Hizo los animales, hizo todo lo trajo a Adán y le dijo: tú vas a enseñorear aquí. Y luego dice el texto que leímos: y puso Dios a Adán en el, déjenmelo leer otra vez. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Era un huerto, hermanos, era una hermosura. Ya se lo dio hecho, pero tenía unas bendiciones tremendas, aparte de que había comida ahí, hermanos. Había una bendición, hermanos, que era la máxima que podemos aspirar nosotros, aparte de todas las bendiciones que había ahí para su comida y su sustento. Había un árbol muy especial
que comía de él y ese árbol le daba vida eterna. Y ese árbol, la Biblia le llama el árbol de la vida. Pero la otra parte era esta. Aquí está este otro árbol. De todos los demás vas a poder comer. Imagínense, no era una huertita. Y estaba el árbol de la vida eterna. Y él podía comer todo lo que quisiera de la vida eterna. Pero de este árbol, que es de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer. Porque el día que de él comas, morirás. Y Dios, dice la Biblia, después que se paseaba en el jardín con Adán. Era una relación que había. ¿Qué tenía que hacer Adán, hermanos? Y Eva. Disfrutar de todo lo que Dios les puso ahí. Disfrutarlo. Labrarlo y cuidarlo, dice. ¿Qué mejor lugar para vivir? Sin maldad, sin pecado, sin nada, Señor de todo, su descendencia, hermanos. ¿Quién quisiera irse a un lugar que haya esa paz, que haya todo ahí para su familia? Dios hizo ese pacto con Adán, le dio todo eso, dijo: todo lo que tienes que hacer, Adán, es no comas de ese árbol. El día que de él comas, se acabó. El día que comas de ese árbol, se acabó. ¿Qué pasó, hermanos? Adán quebró el pacto. ¿Qué hizo Dios con él? Ya no me vas a comer del árbol de la vida eterna. Porque así, habiendo comido y habiendo entrado el pecado en ti, no. Ahora afuera, a donde ya no comes de ese árbol y hay muerte. Algunos se confunden y dicen: Dios hace promesas y a veces las cambia. No, hermanos. Nuestro Dios guarda su palabra. Si Él así lo dijo que lo iba a hacer cuando hizo el trato contigo, Él así lo va a hacer. Y si te tiene paciencia y misericordia, dale gracias, porque la ley, el mandamiento, el estatuto, el pacto dice de otro modo. Así que si te dejó una semana más ahí, hermano, si después de que comió Adán de ese árbol lo dejó una semana más, gloria a Dios, porque ya no tenía derecho de estar ahí. El pacto de Dios está claro. Y Dios está obligado, Él no es que haya cambiado, es que en el trato así está escrito. Si tú cumples tu parte, entonces Él cumple la de Él. Amén. Pero sucede que Él siempre cumple la de Él, porque Él dice que Él no va a mentir, que Él es fiel a su palabra. Entonces, a través de la historia, Dios ha ido haciendo diferentes pactos en misericordia, porque nosotros, su creación, le hemos fallado. Y es un Dios de pactos, por su amor, por su misericordia. No voy a hablar de 8 pactos, hermano, porque el tiempo no me da ni para hablar de uno. Pero quería hacer una introducción. La Biblia dice, el apóstol San Pablo dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Amén. Dice, aún en aquellos que no pecaron, como Adán, pero reinó la muerte. Porque los pactos que hizo Dios después con Noé, con Abraham, no abrieron, hermanos, un camino, una esperanza al perdón.
sino a las bendiciones que Dios les iba a dar en esta tierra y las esperanzas que les daba. Pero cuando viene la ley, hermanos, Dios establece un nuevo pacto. Con Abraham también, déjenme leer un poquito del pacto de Abraham, a ver si no me traiciona el tiempo. Déjenme, voy a Génesis capítulo 17, ahí mismo donde estamos, dele al capítulo 17. Vamos a leer un poquito en el 17 y en el 18. Quiero que vea el 17. Amén. Era Abraham, verso 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en mis generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llames Sarai, mas será Sara su nombre, y la bendeciré, y también dará a ella hijo. Así la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Amén. Fíjense lo que le dice en el verso 1, Dios: anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que le pidió Dios a él. La circuncisión era la señal de que estabas aceptando ser la descendencia de Abraham, que iba a caminar en los mandamientos, en la perfección que Dios le iba a pedir. Es que Él me lo ofrece, pero ahora yo lo acepto, y como señal de que lo acepté es que me circuncido para pertenecer y tomar parte de lo que Él me está ofreciendo, y empiezo a vivir mi vida en Él.
a tratar de ser perfecto como le pidió Dios. Quiero leer algunos versos del 18 porque ahí sigue. Hay mucho que leer, hermanos. Quiero leer el verso 16. Abraham intercede por Sodoma. 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice lo que dice el 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. ¿De qué está hablando? Del pacto que Dios hizo con él. Pero dice, yo sé que Abraham va a hacer su parte y va a enseñar a sus hijos, a los que vengan después de él, a caminar en esa perfección, en esa santidad. Amén. Es lo que está diciendo. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham y lo hizo con su descendencia. Cuando llega el tiempo, hermanos, con Moisés, se establece de una manera más explicada, de una manera más completa, diríamos, el plan de la promesa que tenía Dios para la descendencia de Abraham. Y entonces se pone en libro la ley y hace esa promesa, hermanos, guiado Moisés por Dios, hace esa promesa con el pueblo. Misma promesa que había prometido a Abraham viene haciéndose efectiva, hermanos, en su totalidad, acá ahora, con su descendencia en Moisés. Era su promesa. Aunque Abraham en un momento titubea pensando que ya es un hombre de 99 años y le dice a Dios: ojalá Ismael mi hijo viva, porque a un hombre de 100 años has de dar hijo. O sea, él pensó pues que esa promesa se cumpla en mi hijo Ismael, que ya lo miraba nacido y crecidito, de haber dicho pues aquí con este, ya si Sara no tiene. No, la promesa es que Sara es la que te va a dar un hijo. Y mi pacto y mi promesa es con el hijo que te va a dar Sara. A Ismael también lo bendijo y le hizo otras promesas, pero la promesa del pacto de ser su pueblo especial, hermanos, fue para el hijo que iba a tener con Sara. Ahorita los otros pueblos vecinos, aunque ellos digan que son descendientes de Abraham, aunque ellos digan que también, hermanos, el pacto de la promesa especial no era para ellos. Por más que reclamen y digan lo que quieran, el pacto especial de la circuncisión y de ser el pueblo de Dios era para los descendientes de Abraham con Sara. Les da los mandamientos. Voy a leer unos versos. ¿Por qué no? Voy a leer Éxodo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Éxodo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová
y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Fíjese, ¿qué les contó? Las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó para que supieran cuál era el pacto, las leyes de Jehová. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. En Deuteronomio 7, es como una repetición casi del pacto. En Deuteronomio 7, versos 12, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Lo vuelvo a leer despacio. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será por tropiezo. Bueno, estamos viendo, le vuelve a repetir el pacto. Pasa el tiempo, hermanos, ¿y qué vuelve a pasar? El pueblo de Israel se aleja del pacto. Y después Dios dice: mi pueblo abandonó mi pacto y por eso yo me desatendí de ellos. Estamos ligados a Dios, hermanos, por el pacto que Él hace con nosotros. Amén. Por eso, hermano, nosotros debemos entender, si ya hizo Dios pacto con nosotros, si nosotros ya aceptamos el pacto, y si aún estamos en el pacto y no lo hemos abandonado. Amén.
¿Qué pasa cuando usted acepta un pacto y luego no lo hace? Ahora en nosotros. A veces nos preguntamos cosas, hermanos, y tenemos que entender que Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Él no se arrepiente, como algunos dicen, no, es que Dios cambió. No, si Él hizo un pacto, no cambió. Que Dios hace cambios fuera de su pacto cuando tú le clamas, cuando tú le demuestras y había pensado hacer una cosa y hace otra, no está dentro del pacto. Pero lo que es un pacto, Dios se guía por pactos. Viene Dios y ve a Nínive metida en el pecado. Amén. Manda y le dice, hermanos, a Jonás, ve y predícale a Nínive que va a ser destruida por su pecado. Jonás conocía a Jehová, que aunque no tenía un pacto con ellos, sabía que nuestro Dios es misericordioso y bueno. Y dijo, yo voy a ir a predicarles, la gente va a oír, se va a arrepentir de su pecado y luego yo voy a quedar ahí como el que no salió cierto lo que Jehová decía. Porque luego dice, tú los vas a perdonar y no los vas a acabar. Amén. Entonces, sí cambia nuestro Dios. Pero cuando es un pacto, hermanos, Él se rige exactamente por las cosas del pacto. Si lo hizo con usted personalmente, por eso dice, cuando hagas promesas a Dios, más vale que las cumplas. Porque Jehová no se agrada, dice, del que promete y no cumple. Tú vas a hacer un pacto con Dios, ten cuidado de lo que vas a hacer. Te va a ir bien, porque Él no falla. El peligro está cuando tú le falles. Amén. Entonces Dios nunca se ha desatendido de los pactos que ha hecho con nosotros. Ahora nosotros estamos en la gracia, en el pacto de la gracia. Amén. ¿Cuál es el pacto de la gracia? Nosotros no éramos pueblo de Él. Nosotros no teníamos parte en la salvación. Con nosotros no había hecho Dios, si con los judíos había hecho el pacto, aquel hermano de la circuncisión, con nosotros no había hecho nada. ¿Sigue siendo bueno? Sí, sigue siendo bueno. ¿Nos ama? ¿Nos sigue amando? ¿Quiere lo bueno para todos? Sí, quiere lo bueno para todos. Hay unas palabras que dice San Pedro. Cuando Dios le habla a Cornelio, Hechos 10, y le muestra en su ayuno y su oración un ángel que viene y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, a casa de un Simón, y haz venir a Pedro, dice que mora en casa de Simón, un curtidor en Jope. Cuando él venga, él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Dios ama, dice Pedro después, Dios ama a todo aquel que le ama y ¿qué dice? Que cree en Él, que teme a Dios y obra justicia. Así dice. Amén. Dios se agrada de todo aquel que cree en Él y obra justicia, dice. Y luego ya habla de este tema en otra ocasión. Bueno, el hecho es que Cornelio no tenía un pacto con Dios, era gentil como nosotros, pero Dios se agrada de todo aquel que le teme y obra justicia. Y le hacía falta a Cornelio hacer un pacto con Dios. Necesitaba, porque al hacer ese pacto,
entonces se convierte en la iglesia de Cristo, y la promesa de Cristo venir es por su iglesia. Hermano, entendamos que Cristo no viene por nadie más. Cristo viene por su iglesia, ni por los que fueron antes, aunque hayan sido santos y profetas, ni por los que están afuera, por más santos que sean hoy. Si no han hecho el pacto, no han pasado a ser parte del pacto de la promesa por la iglesia que viene Cristo. Si yo, hermanos, a mí me da vergüenza de pensar en Cornelio y pensar en mi persona, porque lo que Dios dice de Cornelio, hermanos, a veces siento que no le llego ni a los talones de lo santo y bueno que era ese hombre, pero no había hecho un pacto con Dios. Por eso le dice, cuando Pedro venga, él te dirá lo que es necesario hacer. Necesitaba hacer ese pacto con Dios. ¿Cómo hago yo ese pacto con Dios ahora en la gracia para hacer su iglesia y para que Él venga y me lleve a mí? Porque no viene, hermanos, no importa cuántos grupos usted vea reunidos, viene por su iglesia. San Mateo 28, los últimos versos. San Mateo 28, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo puedo hacer este pacto con ustedes. Tengo la autoridad. Le fue dada por Dios en el cielo y en la tierra, porque Él era Dios manifestado en carne. Verso 19. Ahora les da la orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. El 20 lo tenemos que tener igual de presente que los otros versos. Van a ser discípulos, los van a bautizar, pero el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y ahora qué dice enseguida? Y he aquí. Amén. Después de eso, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mandamiento es que vayas. Déjeme lo leo en San Marcos. Marcos 16. 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué está ofreciendo Dios ahí, hermanos? Un pacto. Aquí están las cosas que quiero que ustedes guarden y hagan, todas las que les he mandado. Amén. Bautícese en el nombre de Jesús, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesús, Yeshua. Amén. Para perdón de sus pecados. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. El bautismo, hermanos, es más, pero es simbólico a lo que era la circuncisión en el otro pacto. Para pertenecer en aquel tiempo
al pueblo de Israel, hacías ese pacto, tú lo aceptabas, allí estabas aceptando ese pacto al ser circuncidado. Ahora, vivir en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el pacto lo haces tú aquí. Él te lo está ofreciendo. Pasar a ser su iglesia. Pero para eso volvemos a ver que hay mandamientos de cómo guardarte en la obediencia a Dios. Y aquí es donde nosotros, cuando se nos, como dicen por ahí, se nos lee la cartilla de lo que Dios quiere de nosotros y lo que es caminar. Por eso es necesario que a la gente la adoctrinemos. Amén. Especialmente, bíblicamente, hermanos, es que la adoctrinemos antes de bautizarla, para que sepa que va a ser un pacto con Dios, que no es bautizarte y a ver qué pasa, es un pacto donde Dios se compromete a estar contigo, compromete que te va a cuidar, te va a ayudar, compromete que va a volver por ti, pero tú tienes lo tuyo que debes de hacer. ¿Qué pasa cuando tú violas el contrato? ¿Qué pasa cuando tú ya no quieres caminar en el pacto que hiciste con Dios? ¿Qué pasa cuando quieres caminar a tu gusto o a tu manera o a tu idea? ¿Estarás cumpliendo con el pacto que hiciste con Dios? No. Y tú puedes pensar todo lo que quieras, que Dios es bueno y que Dios es perdonador y que bla, 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 y que tiene paciencia, todo eso es cierto. Pero hay un pacto que hizo contigo y conmigo. Y con eso que está ahí en esa ley de la gracia, porque hay mandamientos en la gracia, hermanos. Amén. Dice el apóstol, dice, el mandamiento de Dios está firme. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Porque, hermanos, lo de Dios está firme. Dice, no dice, teniendo este sello. Porque el mandamiento de Dios está firme teniendo este sello. Hay un sello de Dios ahí. Amén. ¿Cuál es el sello, hermanos? Que se va a apartar de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Es un pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos. No vamos a vivir la vida pensando en que a lo mejor sí o a lo mejor no. Él es bueno, Él es perdonador, todo lo que tú quieras. Dios no va a dejar de ser bueno nunca. Dios no va a dejar de amarnos nunca. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero tiene leyes y tiene pactos. Yo lo he dicho porque lo creo y porque así lo entiendo. Que el día que Dios haga el juicio y escoja y aparte a sus escogidos, hermanos, y cuando mande a los demás al fuego eterno, yo sigo creyendo que nos va a seguir amando, o a los que eche para allá los va a seguir amando. No es porque dejó de amarlos. Dios sigue siendo amor, pero estableció pactos y leyes y da la oportunidad y el tiempo y las facilidades. Es que no hay que estar pensando que porque Dios es bueno, porque es bueno, abre la puerta. Porque es bueno, te da la oportunidad. Porque es bueno, te dice que te ayuda y que va a estar contigo. Pero hay leyes en su pacto.
Y Él nunca se ha desatendido de un pacto que ha hecho personal o que ha hecho congregacional o que ha hecho a la humanidad o a su iglesia. Todos los pactos que Dios ha hecho, hermanos, Él es fiel a su palabra. ¿Por quién viene Cristo? Por su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Dice su palabra, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. ¿Qué dice Apocalipsis 2:20? Ay, ya se me olvidó, ¿es 2:20 o 3:20? No, tiene que ser 2:20. A lo mejor voy porque no me gusta mentir. Y ahí vamos a terminar. Apocalipsis 3:20. Amén. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién? Al que venciere. Al que venciere. ¿Usted quiere vencer y sentarse en el trono con Él? Yo también quiero vencer y sentarme en el trono con Él. Pero si no vence, pongámonos de pie. Aleluya. Dios de pactos. Gloria sea a Él. Es algo hermosísimo, hermanos, que el Dios de los cielos se incline a hacer un pacto con un ser humano. Es algo hermosísimo que el Dios perfecto haga tratos con un imperfecto y sea fiel. Eso es un privilegio, hermanos. Que Dios venga y te ofrezca lo que te ofrece y te dé la oportunidad que te da. Nosotros entre humanos a veces desechamos para hacer un trato con alguien, hermano, por cualquier cosa. Pero ese es nuestro Dios. No hace acepción de persona. Amén. Sino que se agrada de todo aquel que le teme y obra justicia. Yo un día hice un pacto con ese Dios que me dio la oportunidad. No creí que iba a estar fácil. ¿Por qué? Porque dije, yo soy humano, soy débil. Pero si Él dice que va a estar conmigo y me va a ayudar, yo hago el pacto. ¿Ha estado fácil? Hay momentos muy fáciles. Hay momentos más difíciles. Pero Él está ahí. A Él y solamente a Él sea la gloria y la honra, porque Él cumple su palabra. Señor Jesús, muchas gracias, mi Dios, por haberse inclinado a su creación y hacer pacto, para que no andemos divagando que si va a ser de un modo o de otro, porque usted estableció los reglamentos de quién va a entrar y quién no va a entrar. Gracias, mi Dios, porque nuestro nombre permanece inscrito en el libro de la vida. Y con la esperanza, mi Dios, de seguirle siendo fieles, porque usted siempre ha sido fiel. Gracias, con su ayuda seguiremos adelante. Gracias por esta reunión, gracias por sus bendiciones, y a usted sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús, amén.